En el mundo de la aviación hay detalles que los pasajeros no notan de inmediato, pero que tienen un gran impacto en el rendimiento, la seguridad y el mantenimiento de un avión. Uno de los aspectos más impresionantes de la ingeniería aeronáutica moderna es el Airbus A380, considerado uno de los aviones comerciales de pasajeros más grandes jamás construidos por el hombre. Así que en este análisis vamos a ver algunos datos de ingeniería inusuales que están ocultos detrás de esta enorme aeronave. Antes de comenzar, por favor dale like y suscríbete a este video. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Número 8. Hay aviones que no solo son difíciles de construir, también resulta difícil idear la forma de ensamblarlos. Así fue la historia del Airbus A380. Antes de que pudiera volar como una aeronave completamente ensamblada, primero fue como un rompecabezas que se dividió en diferentes países de Europa. Diferentes partes de diferentes fábricas. Hay quienes fabrican las alas en un lugar, el fuselaje en otro, y el ensamblaje final en otro país. El ensamblaje final se realiza en Toulouse, Francia, un importante centro de aviación donde se reúnen todas las grandes partes del avión. Pero lo realmente asombroso no es solo el ensamblaje, sino también cómo se transportan las piezas hasta allá. Las secciones del fuselaje, esas grandes partes cilíndricas del cuerpo del avión, son tan enormes que llegan a medir más de 20 pies de diámetro y no pueden ser transportadas por un sistema logístico normal. Por eso, Airbus creó una red de transporte de múltiples etapas que combina barco, río y carretera. Primero, las grandes piezas se colocan en un barco de carga especial que viaja por mar hacia el sur de Francia. Desde ahí, se cargan en enormes camiones de plataforma plana, diseñados especialmente para soportar el peso y el ancho excesivo de la carga. Estos camiones son lentos, a veces avanzan casi a la velocidad de una persona caminando, mientras recorren más de 150 millas en ruta hacia la planta de ensamblaje. Esto incluso se hace de noche. Debido al tamaño de las piezas, no pueden viajar en horario normal porque bloquearían toda la carretera. En algunos lugares, incluso es necesario modificar la propia infraestructura. Se ensanchan las carreteras, se ajustan las intersecciones y se modifican algunos puentes solo para que pueda pasar el convoy. Según los Aviation Logistics Reports, estos convoyes incluso se convirtieron en una curiosidad local debido al enorme tamaño de las piezas que transportaban, que parecían edificios en movimiento en medio de la provincia. También hay partes que no pueden pasar por la carretera. Para los componentes más pequeños, se utiliza la aeronave de transporte especial de Airbus, como el Airbus Beluga XL, un avión parecido a una ballena que fue diseñado para transportar grandes partes de aviones. Pero aunque el Beluga sea así de grande, todavía tiene sus límites. Las partes más grandes del A380, especialmente las alas y las secciones principales del fuselaje, por lo general todavía no caben en el avión. Por eso, la combinación de barco, barcaza y convoy en carretera sigue siendo el principal medio de transporte. Como resultado, antes de que un A380 se ensamble en Toulouse, cada una de sus partes pasa primero por 3 países y 2 cuerpos de agua. Un proyecto de ingeniería que no solo trata sobre el avión, sino sobre todo el sistema mundial que tiene que moverse solo para que esto se logre. No. 7. Cuando se habla de aviones grandes, la mayoría automáticamente piensa en algo ruidoso, pesado, y que se puede escuchar incluso desde lejos cuando despega en la pista. Pero en el caso del Airbus A380 ocurre lo contrario. Ese era uno de sus objetivos de diseño más impresionantes. Es una de las aeronaves comerciales más grandes que ha creado el ser humano. Pero al mismo tiempo también es uno de los aviones más cuidadosamente diseñados para ser silencioso en su clase. No es una coincidencia que sea silencioso. Es parte de una decisión central de ingeniería de todo el programa desde el principio. En la industria de la aviación, el ruido de los aviones es importante porque afecta directamente a los aeropuertos y a las comunidades cercanas. Si la aeronave es demasiado ruidosa, se puede limitar el horario de operación, reducir los vuelos o imponer tarifas de ruido más altas en los aeropuertos. Por eso, en el desarrollo del A380, uno de los principales objetivos fue reducir el ruido del motor y la huella sonora general. Según estudios de ingeniería aeronáutica, el A380 utiliza motores turbofan de alta derivación como el Rolls-Royce Trent 900 y el Engine Alliance GP7-270, que son más eficientes y más silenciosos en comparación con los motores de generaciones anteriores. El principio aquí es simple pero efectivo. Más aire pasa por fuera del núcleo del motor que por la propia cámara de combustión. Esto significa que una mayor cantidad de aire se mueve lentamente para generar el empuje
y este tipo de flujo de aire es más silencioso en comparación con el ruido de escape a la alta velocidad de los motores tradicionales. Además de los motores, también hay materiales acústicos especiales dentro de la carcasa del motor que absorben las vibraciones del sonido antes de que se propaguen por el entorno. El diseño de las alas del avión también está optimizado para reducir el ruido aerodinámico, especialmente durante las fases de aterrizaje y despegue, cuando el avión está cerca de zonas residenciales. Incluso el tren de aterrizaje, que normalmente es ruidoso en otros aviones grandes, tiene cubiertas aerodinámicas para reducir la turbulencia del aire mientras el avión desciende. En general, el resultado es un avión más silencioso de lo que esperarías para su tamaño. En aeropuertos principales como Heathrow de Londres, Changi de Singapur, el Aeropuerto Internacional de Dubái, Frankfurt y Sydney, se ha notado en las evaluaciones de ruido comunitario que el perfil de sonido del A380 es más aceptable en comparación con los antiguos jumbo jets como el Boeing 747. Dentro de la cabina, especialmente en la cubierta superior, se siente más la tranquilidad mientras se vuela a altitud de crucero. Las conversaciones son más claras, el ambiente es más relajado y el ruido en la cabina está más controlado en comparación con los diseños de aviones más antiguos. Para un avión que pesa tanto como un pequeño edificio, el concepto es algo fuera de lo común. No ruge en el cielo, sino que casi parece pasar silenciosamente por encima del mundo. Número 6. En el mundo de la aviación comercial, normalmente pensamos en asientos, pasillos, comida y algunas pantallas de entretenimiento. Pero todo cambió de nivel por una cosa: el tamaño. Tiene una superficie del piso de la cabina que es casi del tamaño de una casa pequeña y cuenta con 2 cubiertas completas para pasajeros que ofrecen un espacio que no se había visto en aviones comerciales anteriores. Por eso, el concepto de viajar en avión cambió. Ya no es solo transporte, ahora es como un hotel volador. Una de las primeras aerolíneas en aprovechar todo el potencial de esta aeronave fue Emirates. En su flota de A380 introdujeron suites de ducha a bordo para los pasajeros de primera clase. No es solo un baño común, son cuartos de ducha completamente diseñados con pisos calefaccionados, espejos iluminados y suministro de agua caliente controlado que proviene de los sistemas a bordo del avión. El tiempo de ducha es limitado porque es necesario gestionar el agua y la distribución del peso mientras el avión está en altitud de crucero, pero aún así esto se ha convertido en un símbolo de la experiencia de aviación de lujo. Además de las suites de ducha, Emirates también instaló un salón a bordo en la cubierta superior. Es un espacio social donde los pasajeros de clase ejecutiva y primera clase pueden relajarse, comer bocadillos ligeros, tomar bebidas y conversar mientras están en medio del vuelo. Es como un pequeño bar dentro del avión, un concepto que antes no se pensaba posible en la aviación comercial. Por otro lado, algunas aerolíneas llevaron aún más lejos la idea de la privacidad. Singapore Airlines presentó suites cerradas con puertas corredizas, guardarropa personal y una cama de cuerpo entero. Incluso hay configuraciones donde se pueden combinar 2 suites para crear una cama doble, una característica poco común en la aviación comercial. Hay otras aerolíneas como Etihad que incluso llegaron al concepto de residencia, un espacio privado de varias habitaciones como un departamento dentro del avión. Incluye una sala de estar, dormitorio y baño privado con regadera. Según los informes de aviación, este nivel de lujo solo fue posible gracias al volumen de cabina inigualable del Airbus A380, pero no es simplemente una mejora de lujo. También implica un trabajo de ingeniería complejo, especialmente en los sistemas de agua, drenaje y manejo de peso de la aeronave. En aviación, cada característica adicional viene acompañada de complejidad. Por eso, detrás de las regaderas, salas y suites privadas, hay todo un sistema de ingeniería funcionando solo para mantener la estabilidad del avión mientras vuela a gran altura. Número 5. Al ver un avión enorme como el Airbus A380, es fácil pensar que todas sus partes deben ser súper rígidas y casi no moverse, pero una de las características más interesantes de la ingeniería aeronáutica moderna es lo contrario. El ala no es rígida, es flexible. Cada ala de la 380 se extiende aproximadamente 261 pies de punta a punta. Es incluso más ancho que un campo de fútbol si lo ves a escala. En su construcción se utiliza una combinación de aleación de aluminio y materiales reforzados con fibra de carbono para lograr el equilibrio correcto entre fuerza y peso. Aquí es donde los ingenieros deben tomar una decisión crítica. El ala no solo debe ser resistente, también debe ser ligera, porque en la aviación, cada aumento de peso tiene un impacto directo en la eficiencia del combustible y el rendimiento. Y aquí es donde entra un comportamiento inesperado de las alas. En condiciones reales de vuelo, mientras el avión asciende y aumenta la fuerza de sustentación,
la punta del ala puede doblarse hacia arriba hasta aproximadamente 13 pies. Esto significa que puede doblarse hacia arriba hasta aproximadamente 13 pies, lo que significa que el ala literalmente se mueve y se ajusta a la fuerza del viento. Esto se puede ver especialmente durante el despegue, cuando la sustentación apenas comienza a aumentar y la carga se transfiere del tren de aterrizaje a las alas. Esto no es un defecto de diseño, esto es una característica de ingeniería intencional. Si el ala se hace demasiado rígida, tendría que reforzarse mucho y eso resultaría en una estructura más pesada y un mayor consumo de combustible. En cambio, los ingenieros permitieron una flexibilidad controlada. Cuando hay turbulencia o una ráfaga de viento repentina, el ala se dobla para absorber el impacto antes de volver a su posición normal. Es como el principio de una caña de pescar. No se pone rígida contra la fuerza, sino que se adapta para no romperse. En la fase de pruebas de la aeronave, las alas también fueron sometidas a una prueba de carga estructural extrema en las instalaciones de Toulouse. Aquí, las alas fueron sometidas intencionalmente a fuerzas mucho mayores que cualquier condición operativa normal, aproximadamente un 50% por encima del estrés máximo esperado. Utilizando sistemas hidráulicos, se jaló toda el ala hacia arriba hasta alcanzar una deflexión extrema de aproximadamente 24 pies. En ese punto, la estructura alcanzó el umbral de falla bajo condiciones de laboratorio. Pero es importante recordar que esas cargas están mucho más allá de cualquier situación que se experimente en un vuelo comercial real. El objetivo de este tipo de prueba no es ver cuándo fallará bajo uso normal, sino demostrar cuán amplio es el margen de seguridad de la resistencia. Y en el caso del Airbus A380 está claro que sus alas no solo fueron hechas para volar, también fueron hechas para poder ajustarse, flexionarse y sobrevivir a fuerzas mucho mayores que las del mundo normal de la aviación. Número 4. En la aviación, no solo los aviones tienen que adaptarse a la tecnología, a veces el mundo entero tiene que cambiar. Eso fue lo que pasó con la llegada del Airbus A380. Cuando se presentó por primera vez, rápidamente se hizo evidente un gran problema. La mayoría de los aeropuertos no estaban preparados para su tamaño. Tan solo su envergadura, que alcanza aproximadamente 261 pies, ya excedía el diseño estándar de muchas puertas de embarque, calles de rodaje y pistas de los aeropuertos, que estaban basados en jets de fuselaje ancho más pequeños como el Boeing 747. Pero no solo la envergadura era el problema. El tren de aterrizaje del Airbus A380 puede soportar un peso máximo de despegue de aproximadamente 560 toneladas apoyado en 22 ruedas. Esto significa que ejerce un nivel de presión diferente sobre las superficies de las pistas y calles de rodaje en comparación con las generaciones anteriores de aviones. Por eso muchas infraestructuras aeroportuarias tuvieron que ser evaluadas y mejoradas. En muchos casos, no fue suficiente con simples ajustes. Realmente fue necesario ampliar las calles de rodaje, reforzar el pavimento y modificar el espacio entre las puertas para que la aeronave pudiera pasar y maniobrar de manera segura. Hay otro factor importante, el empuje del motor. Durante el despegue, el chorro de los 4 motores. Y los motores grandes son tan potentes que se necesitan zonas de seguridad y áreas de protección contra el chorro mucho más amplias que las que se usan para otras aeronaves. Por eso, no solo se vio afectada la ingeniería del avión, también los estándares de diseño del aeropuerto, los procedimientos operativos y la planificación de seguridad. Todo tuvo que actualizarse. En algunos aeropuertos principales como Heathrow de Londres, las terminales y los sistemas de calles de rodaje se diseñaron pensando en el Airbus A380 desde el principio. Hay puentes de abordaje de doble nivel que pueden conectarse al piso superior y al piso principal al mismo tiempo, una característica que es rara en la historia de la aviación. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, la Terminal Tom Bradley también invirtió en mejoras para cumplir con los requisitos de las operaciones del A380, incluyendo puertas de embarque reforzadas y calles de rodaje más amplias. En el Aeropuerto Internacional de Dubái, este avión se convirtió en el centro del diseño de la Terminal 3 y la Concourse A, donde todo el sistema está optimizado para operaciones de alto volumen del A380, incluyendo los sistemas de respuesta a emergencias. Fue necesario hacer mejoras, pero debido a que la cubierta superior del avión está a unos 25 pies del suelo, no todo el equipo estándar de rescate aeroportuario puede alcanzarla de inmediato. Por eso, incluso los camiones de bomberos y las escaleras de rescate tuvieron que ser modificados y mejorados. En pocas palabras, el Airbus A380 no solo entró en el sistema de aviación, sino que obligó a cambiar el mismo sistema que lo recibiría. Una aeronave que no solo es producto de la ingeniería, sino que también fue la razón por la que evolucionó toda la infraestructura aeroportuaria en todo el mundo. Número necesario, por la que evolucionó toda la infraestructura aeroportuaria en todo el mundo. Número 3. Este programa fue una de las inversiones industriales más grandes en la historia aeroespacial europea.
con un costo de desarrollo estimado en aproximadamente $25,000 millones, según informes de la industria. La visión en ese entonces era clara. El futuro de la aviación de largo alcance se centra en aeronaves grandes que transportarán a más pasajeros a algunos de los principales aeropuertos centrales. Debido a la creciente demanda y a los aeropuertos congestionados, la lógica era simple. Aviones más grandes, más pasajeros por vuelo, uso más eficiente de los slots. En teoría, el concepto parece perfecto. El Airbus A380 fue diseñado para transportar a más de 800 pasajeros en una configuración de alta densidad, o entre 400 y 500 pasajeros, en la típica distribución de 3 clases que usan la mayoría de las aerolíneas. Pero mientras se construía la aeronave de pasajeros más grande, había otro gran cambio que estaba ocurriendo silenciosamente en la industria. Otros fabricantes, en lugar de seguir la tendencia del Super Jumbo, tomaron otro rumbo. Esto fue liderado por Boeing con el desarrollo del Boeing 737 Dreamliner más pequeño, más ligero, más eficiente en combustible y más flexible en la planificación de rutas. El concepto ya no era llevar a más personas en un solo vuelo, sino ofrecer vuelos directos aunque el avión grande no estuviera lleno. Aquí fue donde comenzó a cambiar toda la estrategia de las aerolíneas. En lugar de pasar por los aeropuertos centrales, se fortalecieron las rutas punto a punto, vuelos directos de una ciudad a otra, como de Austin a Londres o de Perth a Europa. El efecto de esto fue que poco a poco se redujo la dependencia del modelo Hub and Spoke, que es de donde proviene la lógica de diseño del Airbus A380. A medida que se expandía el uso de aviones modernos de 2 motores como el Boeing 737 Dreamliner y el Airbus A350, las aerolíneas se volvieron más flexibles en sus redes de rutas. Les resulta más fácil abrir nuevos destinos, y ya no es necesario llenar un avión enorme solo para que la ruta sea rentable. Al mismo tiempo, también mejoraron las regulaciones de seguridad de largo alcance, como las reglas ETOPS, que permitieron a los aviones de 2 motores volar rutas oceánicas largas que antes eran exclusivas de los aviones de 4 motores. Con el paso del tiempo, las aerolíneas prefirieron la flexibilidad sobre la máxima capacidad. Los pasajeros eligieron más los vuelos directos que los centros de conexión, y poco a poco se debilitó la viabilidad económica de los aviones Super Jumbo. En el año 2019, Airbus anunció oficialmente que detendría la producción del Airbus A380. Según los reportes, una de las principales razones fue la reducción de pedidos por parte de Emirates, que era el cliente más grande de la aeronave. En total, se entregaron solo alrededor de 251 unidades en todo el mundo, muy lejos de las proyecciones originales durante la etapa de desarrollo. Al final, el A380 sigue siendo una paradoja en la historia de la aviación, una obra maestra de la ingeniería que cambió los estándares del diseño de aeronaves. Pero al mismo tiempo también se convirtió en un símbolo de cómo, a veces, la perfección tecnológica no es suficiente cuando la dirección del mundo cambia. Número 2. Al inicio de la pandemia global en el año 2020, casi toda la industria de la aviación se detuvo. Los viajes internacionales colapsaron y muchas aerolíneas se vieron obligadas a reducir su flota para disminuir gastos. En ese tiempo, muchos aviones A380 fueron retirados del servicio activo. Algunos fueron enviados a sitios de almacenamiento a largo plazo en el desierto, lugares en España, el centro de Francia y el suroeste de Estados Unidos, donde el clima seco es favorable para almacenar aviones grandes. Ahí solo estaban alineados en largas pistas de asfalto, detenidos, con los motores cubiertos, como si fueran máquinas gigantes dormidas. Algunos aviones ya no regresaron. Según los reportes de aviación, a algunas unidades les quitaron partes, que usaron como fuente de repuestos, y otras fueron finalmente desmanteladas porque la reactivación costaba más que el valor de la operación. Estas imágenes se convirtieron en el símbolo de una época. La repentina detención de la aviación global hizo que muchos analistas dijeran que parecía haber terminado la era de los aviones Super Jumbo. Pero la historia cambió. Para 2022 y 2023, el viaje internacional regresó, y no solo regresó, la demanda explotó especialmente en las rutas premium de larga distancia. Rutas como Londres a Dubái, Sydney a Singapur y Frankfurt a Nueva York se llenaron rápidamente. En ese punto, las aerolíneas notaron que faltaba capacidad en los aviones de fuselaje ancho más pequeño. Aquí volvió a aparecer el A380 no como una máquina obsoleta, sino como una solución al repentino exceso de pasajeros. El único problema es que no es sencillo regresar a servicio una aeronave que ha estado estacionada. La reactivación del A380 es un proceso de ingeniería complejo. Es necesario realizar una inspección completa de toda la estructura del avión. Se reinician y se prueban los motores y, si es necesario,
se les hace una revisión completa. Se reemplazan los sellos que se secaron mientras estuvo almacenado. Se reparan y revisan los sistemas hidráulicos que no se han usado por mucho tiempo y la aeronave pasará por una prueba completa de control de vuelo antes de que se le permita volar de nuevo. Según los estándares de mantenimiento de aviación, este proceso puede tomar desde varias semanas hasta varios meses, dependiendo del tiempo de almacenamiento. Pero aún así, esto siguió siendo económicamente viable para muchas aerolíneas, debido a que las ganancias en las rutas de alta demanda son mayores que los costos de reactivar las aeronaves. Varias aerolíneas revirtieron su decisión. Los A380 que se habían retirado anteriormente fueron reincorporados al servicio para operaciones de largo alcance. Hay aerolíneas que los desplegaron en rutas hacia Asia y Norteamérica desde sus principales centros de operaciones. Otros los utilizaron en operaciones charter o de arrendamiento con tripulación, donde es importante la máxima capacidad de pasajeros. Y en medio de todo esto, el compromiso de Emirates, uno de los mayores operadores del A380, se mantuvo estable, ya que seguirán utilizándolo como avión principal en su red de vuelos de larga distancia en los próximos años. La lección más importante del regreso del A380 no es técnica, sino económica. En la aviación, no siempre gana el más eficiente en papel. A veces gana el más práctico en el momento en que la demanda regresa a una escala que solo los aviones grandes pueden satisfacer. Número 1. Hay máquinas en la aviación que no son solo producto de la ingeniería. A veces son un experimento de hasta dónde puede el ser humano llevar los límites del diseño, la economía y las necesidades del mundo. Ese es el caso del Airbus A380. Por su tamaño, la complejidad de su sistema y la cantidad de partes que tiene, es una aeronave que parece hecha para otra época, no para el mercado de la aviación que existe actualmente. En la industria de la aviación moderna ahora se prefiere más la flexibilidad. Es más importante tener más rutas, más aeropuertos a los que se pueda servir y operaciones más económicas usando aviones de fuselaje ancho con dos motores como el Boeing 787 Dreamliner y el Airbus A350. La dirección de la industria es clara: más pequeño, más eficiente, más adaptable. Con este cambio, poco a poco se hizo claro que el concepto de aviones super jumbo ya no era compatible con el nuevo sistema de viajes global. Pero a pesar de esto, no se puede negar la gran contribución del A380 a la historia de la aviación. Según los registros de aviación y los datos de la industria, solo se produjeron unos pocos cientos de unidades y cada una está compuesta por millones de componentes, provenientes de cientos de proveedores en diferentes países. Se necesita toda una red de ingeniería para ensamblar cada avión. Cuando pasa por el aeropuerto, no es una vista ordinaria. Desde lejos, los pasajeros, el personal de tierra e incluso los pilotos de otros aviones ya lo están mirando. En la aviación, pocas cosas realmente llaman la atención, pero el A380 sí lo hace. No es por el ruido, sino por su tamaño. Una aeronave que se parece más a una estructura flotante que a un avión común. Con el tiempo, la economía de la aviación se vuelve más clara. Las aerolíneas prefieren los aviones que pueden operar con más frecuencia, que son más flexibles y más fáciles de llenar de pasajeros. Por eso siguen dominando los diseños como el 787 y el Airbus A350, que son más adecuados para viajes punto a punto que para los grandes sistemas de hubs. En este tipo de entorno, la verdad se vuelve más clara. El Airbus A380 no se convirtió en el estándar del futuro. Fue la última gran expresión de una idea de que la solución para los viajes aéreos era hacer los aviones lo más grandes posible hasta su máxima capacidad. Pero con el tiempo, esto fue reemplazado por un enfoque más práctico. Sin embargo, su historia aún no ha terminado. En los próximos años, muchos Airbus A380 seguirán volando en rutas de larga distancia, especialmente en los corredores de alta demanda, donde el volumen es más importante que la flexibilidad. Y algún día llegará su último vuelo. Un aterrizaje, un rodaje hacia la puerta y un momento de silencio después de apagar los motores. No solo terminará una aeronave ahí, sino toda una era del diseño en la aviación. La época en que el mundo probó qué tan grande podía hacer volar el ser humano y hasta dónde podía llevar una idea. Y si lo piensas, el A380 no es solo un avión. Es un recordatorio de que en la aviación no siempre se gana. Lo más práctico desde el principio, a veces lo más ambicioso se convierte en lo más icónico. Al final, no se trata solo del tamaño de la aeronave, sino del tamaño de la visión por la que fue creada.